Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un placer empezar esta actividad de esta forma tan singular que es las posibilidades virtuales de encontrarnos. Primero quisiera poder agradecer la oportunidad de estar aquí en la región 4, aunque lo hagamos de esta manera, y para poder estar acá en nuestra región contamos con el apoyo y la hospitalidad del jefe regional de la región 4, de Pablo Vinuesa, de los jefes distritales, de Florencio Varela, de Berazategui y de Quilmes, de Mariano Puello, de Verónica Rodríguez, de nuestra entrañable compañera Mónica Vita. Y también quiero agradecer a todas y a todos y a todas ustedes acá presentes de una manera, digo, muy particular, que es quizás sin vernos directamente, sin estar juntos presencialmente, pero encontrando estas otras maneras de compartir el espacio y encontrando otras maneras de enlazarnos para poder pensar en común. Así que quiero agradecerles la presencia y también, por supuesto, agradecerle a nuestro amigo, a mi amigo en particular, al profesor y al colega Walter Cohen. Quisiera presentarle, siempre me pregunto cómo presentarlo. Hay tanto para decir de él y uno llevaría mucho tiempo, pero sí quisiera decir algunas cosas, por lo menos de su trayectoria académica. Ustedes lo conocen, pero él es profesor titular de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, de la UERJ, una universidad que aloja y ha alojado generaciones de jóvenes de sectores populares. Es pesquisador, investigador del programa Cientista de Nuestro Estado, de la Fundación de Amparo de la Pesquisa del Estado de Río de Janeiro, de la FAPERC. Es postdoctor de las universidades de París 8, de la British Columbia, es coeditor del periódico Childhood and Philosophy y es profesor invitado en muchísimas universidades de todo el mundo, pero además, y eso a mí me importa destacarlo, es alguien que uno le dice como hoy, que yo le dije hace un tiempo atrás: Juan, no tenemos muchos recursos, no tenemos recursos en estos momentos, vos te podés venir a Moreno, a La Reja, te paso a buscar 5:30 de la mañana, y me dijo, sí, Patri, no tengo problema. Te dije, vos harías virtualmente una recorrida por toda la provincia de Buenos Aires, todos los jueves. Sí, Patri, no hay problema. Es sobre todo alguien con quien poder contar. Y en estos tiempos opacos, porque son tiempos complejos, poder contar con otro, lo sabemos porque estamos aislados, poder contar con otro es toda una definición del otro. Entonces, hoy Walter va a acompañarnos con una conversación, diríamos una palestra en términos en portugués, una conferencia, una charla. No nos gusta a los dos la palabra conferencia, pero un poco a veces es como el modo de instituir una práctica académica que tiene una larga historia. Pero nos vamos a conversar sobre el tiempo presente en la educación de nuestra infancia. La modalidad va a ser, lo vamos a escuchar y vamos a abrir a través del chat, que es lo que podemos disponer tecnológicamente, la posibilidad que ustedes, en la medida que las palabras vayan fluyendo, puedan ir abriendo esa columna a la derecha, ese pensamiento que emerge, no esa pregunta correcta. Nadie espera nada correcto en este espacio, sino que pueda fluir algo del orden de lo común, de en este tiempo que sea un momento de suspensión para poder pensar juntos. Así que gracias, Walter, gracias a todos y a todas. Esto lo estamos convocando desde la Dirección de la Educación Provincial de Educación Inicial, de la Dirección de Educación Especial, que creo que por aquí está Sebastián Urquiza, también amigo y colega, compañero
de muchos caminos, y también de Alejandra Virgin, directora de Educación Superior. Bueno, Walter, toda la palabra para vos. Bueno, muchas gracias, Patricia, muchísimas gracias. Gracias también, Pablo, lamentamos no escucharte. Gracias, Sebastián, gracias, Alejandra. Gabriela, que técnicamente nos ayudó. Espero que estén muy bien. Les agradezco también la presencia a todas, compañeras, compañeros. Sé que es un momento difícil, que se ha intensificado todo lo que cae sobre nosotros y esto de dedicarle un tiempo presente a la educación de nuestra infancia es como un privilegio. Me siento privilegiado de que estén ahí. Ojalá que lo que les diga les haga sentido, nos ayude a pensar y después nos pondremos a ver juntos qué puede querer decir. Patricia me pidió que haga como una intervención de media hora, de no menos de media hora, me dijo. Yo espero que no sea mucho más de media hora. Estoy en Río de Janeiro, vivo en Brasil hace más de 20 años ya. Brasil está viviendo un momento horrible, deben saber ustedes, un gobierno fascista, vergonzante. Ayer yo escuchaba un diálogo que hubo también por esta vía sobre educación, ancestralidad y buen vivir. Y era un diálogo de personas muy representativas de comunidades quilombolas, negras, indígenas. Y una de ellas, Mametu Kafurengá, dijo una cosa que me tocó mucho. Dijo que el que no cuida de la vida, cuida de la muerte. El que no cuida la vida, cuida la muerte. Y son tiempos, yo creo, en los que se ve muy claramente eso. Se ve muy claramente quién cuida de la vida y quién cuida de la muerte. Y acá, infelizmente, los que gobiernan dicen que cuidan de la economía, dicen que Brasil no puede parar, y en realidad están cuidando de la muerte y no están cuidando de la vida. Por suerte, en Argentina no está pasando lo mismo, y no saben la alegría que se siente de aquí a lo lejos, de ver que en Argentina nos estamos ocupando de la vida. Digo, en la primera del plural para incluirme, aunque estoy lejos. Como en el título que está en la primera del plural, en el título que pensamos con Patricia y dudamos bastante sobre el tiempo presente en la educación de nuestra infancia. Es proposital ese nuestra. Y es proposital también el paréntesis, que esté en paréntesis. Ustedes saben que las palabras, cada palabra tiene mucha importancia, tanta importancia. Hoy es un tiempo en el que las palabras cobraron también mucha importancia. En cierto modo, es un tiempo en el que nos hemos quedado sin palabras, casi sin poder hablar, en el que no sabemos muy bien qué decir, no sabemos muy bien cómo pensar. Es un cierto estado infantil el que nos ha puesto esta pandemia, un cierto estado de balbucear, de no saber cómo llamar a las cosas, de tener muchísimas preguntas sin respuesta y preguntas que ni siquiera sabemos si las podemos hacer. Algunas tenemos miedo de hacerlas, algunas nos parece que no van a ser escuchadas. Y entonces, este tiempo tan particular, tan difícil, tan desolador en muchos sentidos, tan brutal, en otro sentido yo quisiera también que lo veamos como un tiempo de oportunidad, como un tiempo de posibilidades, como un tiempo donde en parte las cosas, es
como que aparecen mucho más claramente, mucho más diáfanamente. La realidad se ha intensificado lo que ya era, esa supuesta normalidad que se vivía y que ahora nos hemos dado cuenta que no es normal. Acá me dicen que se escucha bajito, recién lo leo, no sé si me lo han dicho ahora. Si me puedo hacer así con el micrófono y se escucha más alto, confírmenme por aquí mientras yo sigo hablando. Mucho mejor, buenísimo. Bueno, perdónenme, no empiezo de nuevo, mejor no. Bueno, no, pero les decía que es un tiempo donde las cosas se ven muy claramente, donde las políticas neoliberales y los efectos que tenían y que tienen en nuestra vida se ven más claramente. Por ejemplo, se ve mucho más claramente la distinción entre lo público y lo privado, entre la educación pública y la educación privada. Se ven más claramente los fascismos, los machismos, los feminicidios. Todo se ve más claramente ahora en este tiempo, que en cierto modo es un tiempo muy cruel, les decía, pero que creo que es un tiempo muy propicio para pensar. Y por eso hemos puesto esas palabras en el título. Hemos puesto la palabra tiempo, hemos puesto la palabra presente, hemos puesto, claro, la palabra educación y nuestra infancia. Y yo les voy a hablar un poquito de estas palabras, de cada una de estas palabras, porque el tiempo es tal vez lo que reúne a la educación y a la infancia. La educación es algo que tiene que ver con el tiempo, con cómo habitamos el tiempo. Como les decía yo ahora, parece que es muy nítida en este tiempo de pandemia cómo se vive diferente la educación en el ámbito público y en el ámbito privado. Cómo la exigencia, el sometimiento, digamos así, del mercado se muestra ahora mucho más crudamente. Y cómo en la educación pública todavía, y por suerte, cuidamos y damos atención a la vida. Aquí en Brasil, donde yo vivo, yo trabajo en una universidad, la Universidad del Estado de Río de Janeiro. La universidad está cerrada, no hay clases y mantenemos, en todo caso, cierta relación con los alumnos porque nos preocupa cómo están viviendo, los problemas que tienen, pero sabemos que no hay mínimas condiciones de seguir una situación de normalidad. Sabemos que muchísimos estudiantes aquí no tienen conectividad, no tienen computador, no tienen teléfono. Y en cambio en la educación privada las exigencias son brutales para seguir una normalidad que es imposible de sostener. Y también vemos cómo las desigualdades se muestran en este tiempo muchísimo más claramente. Y entonces una pregunta que, tal vez la primera pregunta que nos podríamos hacer es si es posible educar en este tiempo, si es posible que haya educación, si es posible que haya escuela, si es posible hacer escuela en estos tiempos. Y eso nos remite a la cuestión de qué es la educación, de qué es una escuela. Y ahí de vuelta aparece la palabra tiempo, porque ustedes deben saber que la escuela, la palabra escuela, viene de una palabra griega, esjolé, que literalmente significa tiempo libre. Es decir, que las escuelas se crearon no para aprender y enseñar, no como lugares para aprender, porque no hace falta aprender para que haya una escuela, sino que las escuelas se han creado para que se pueda experimentar el tiempo de cierta manera. Digámoslo literalmente, para que se pueda perder tiempo,
para liberar el tiempo que se vive en la escuela de las exigencias que la sociedad, que el mercado nos impone en el tiempo que vivimos fuera de la escuela. O sea, para tener tiempo libre, que eso significa la palabra escuela, tiempo libre. Y hoy más que nunca, tal vez, se ve claramente cómo el tiempo libre es una condición para educar, cómo solo se puede educar a partir de cierta experiencia del tiempo, y cómo enseñar o educar tal vez tengan que ver con hacer ciertas operaciones o crear ciertas condiciones para que se pueda experimentar el tiempo de cierta manera. Hemos pensado durante mucho tiempo que enseñar tenía que ver con transmitir conocimientos, con crear o propiciar habilidades o competencias o tantas cosas que se han dicho. Y tal vez nos hemos olvidado que educar tenga que ver con hacer posible que se pueda vivir cierto tiempo. Y entonces ese tiempo también tiene que ver con la infancia, porque como ustedes saben, también pensamos a la infancia de acuerdo a cómo pensemos el tiempo, porque la infancia también es una palabra que tiene que ver con el tiempo. Y entonces en este tiempo presente que nos toca vivir, en esta actualidad suspendida en la que estamos en cuarentena, podríamos pensar si es posible entonces que haya escuela, si es posible que haya ese tiempo libre, liberado. Hay autores como los belgas Magellan y Simons que han escrito un libro muy lindo que se llama En defensa de la escuela, en el que dicen que otra de las condiciones para que haya escuela es que haya una separación entre la escuela y el mundo de fuera de la escuela, el mundo social y particularmente el mundo familiar, el mundo de la casa. Y hoy tenemos esa situación paradójica en que parece que la escuela se ha vuelto una casa o la casa se ha vuelto una escuela o se trata de hacer escuela en la casa. Y esa es una primera pregunta que nos podríamos hacer, si es posible que haya escuela cuando no es posible separar a la escuela de la casa. Si es posible que la escuela, no tanto como institución, no tanto como el edificio escolar, sino la escuela como una cierta manera de compartir una temporalidad y un espacio común, se pueda construir en ese otro espacio común, que es la casa. Y vale la pena que estas preguntas no las cerremos, yo voy a tratar de, en esta media horita que les estoy hablando, de compartirles inquietudes, de compartirles dudas. Y esta pregunta la quiero dejar abierta, si es posible que la casa sea una escuela, si es posible hacer escuela en una casa. Y yo les decía hace un ratito cómo las diferencias se muestran hoy más nítidamente entre lo público y lo privado, porque puede ser que esa diferencia sea relevante para pensar esa pregunta. Me recuerda ahora a Simón Rodríguez, ustedes lo deben conocer, el maestro de Simón Bolívar, el venezolano, los dos, que Simón Rodríguez también recuperaba esta etimología de la escuela como tiempo libre. Simón Rodríguez decía que los latinos habían traducido escuela por otium, tiempo libre, ocio. En latín lo llamaban otium. Y entonces Simón Rodríguez decía que podríamos criticar todo lo que quisiéramos a los que hacen negotium con la educación, que nunca diríamos lo bastante, porque hacer negotium, negocio, con la educación es hacer una negación del ocio,
una negación de lo que la escuela es. Hacer negocio con la escuela sería, diría Simón Rodríguez, hacer una antiescuela. No hay cómo hacer negocio con la escuela. La escuela solo puede ser innegociable, pública, común, para todos, laica, gratuita. Y esas preguntas entonces cobran más sentido hoy sobre si es posible una escuela, y tal vez la pregunta haya que hacerla dos preguntas: ¿es posible una escuela privada? Y la respuesta o lo que pensemos sea diferente, así es posible una escuela pública. Eso en un sentido, pero en otro sentido, la escuela supone esa separación de la casa porque exige una cierta suspensión, una cierta profanación. En la escuela es la forma en la que nosotros suspendemos lo que pensamos normalmente y lo podemos poner en cuestión. Y vaya si tenemos cosas para suspender y para poner en cuestión en nuestro tiempo. Vaya si es un tiempo propicio para suspender la escuela que habitábamos. Entonces, en ese sentido, parece un tiempo extraordinario para la escuela, porque parece que estuviéramos en condiciones ideales, como nunca, de suspender la normalidad, de separarnos de la normalidad para ponerla en cuestión, para problematizarla, para no aceptarla, para cuestionarla y para pensar qué otras normalidades o qué otras realidades, qué otras vidas nos atreveríamos a vivir. Porque ese es al fin la tarea de la escuela, poner en cuestión la vida que vivimos y pensar juntos de qué otras maneras podríamos vivir. Y yo les decía que vivimos tiempos de infancia, que nos sentimos un poco infantes, nos sentimos balbuceando, sin palabras, sin saber cómo hablar, cómo pensar, cómo entender lo que está pasando en este tiempo presente. Y un poco para decirles o para sugerirles algo en relación con nuestra infancia, yo les quería traer un testimonio de una niña. Les quería decir sobre un par de cosas que escuché de una niña en estos días y que me parecen que vale la pena compartírselas porque por un lado nos ayudan a pensar en cierta relación con la infancia, en cierta relación de escucha, de atención. Nosotros estamos muy preocupados, muy ocupados, y no está mal, en educar a la infancia, en formar a la infancia, pero nos hemos ocupado poco de buscar una infancia para la educación. Y tal vez este también sea un buen momento para eso, para pensar, para cuestionar el lugar en el que ponemos a nuestra infancia, como está en el título, y tal vez buscar otros lugares. Y por nuestra infancia yo quiero decir tanto la infancia de nosotros, en el doble sentido de como cuando decimos mis niños y niñas, como cuando decimos nuestros niños y niñas, como cuando decimos la infancia de nosotros, mi propia infancia. Porque esto es algo que yo aprendí de Paulo Freire, que no hay cómo educar a la infancia sin habitar la infancia. No hay cómo educar la infancia sin educar infantilmente. No hay cómo habitar la educación infantil sin infantilizar la infancia. Les digo cosas que ustedes me inspiran imaginariamente. Estoy tratando de hacer un esfuerzo grande acá por verlas y verlos. A quienes conozco, Sebastián, Alejandra, Patricia, e imaginar a los otros y a las otras, pero también después creo que tenemos un tiempito de preguntas. Entonces,
yo, como le prometí a Patricia, voy a hablar un poquito más. Patricia, ¿me puedes decir acá por el chat si estoy hablando mucho y cuánto tiempo tengo? Si no, yo sigo unos minutos más. Les quiero contar entonces de algo que me dijo una niña, que es una niña que vive en las Islas Azores. Las Islas Azores son unas islas que quedan en el Océano Atlántico, allá al norte, entre Canadá y Europa. Y es un... Estoy leyendo a Patricia que me dice que voy bien, muy bien. Y entonces Isabel, el otro día me decía, también por este medio, venía furiosa de la escuela, Isabel. Estaba furiosa porque el profesor, el maestro, diríamos nosotros, profesor se dice en portugués maestro, el profesor le había dado una cosa para leer y le había dado un plazo. Le había dicho que necesitaba leer algo y que tenía que leerlo, digamos, en 5 días. E Isabel, furiosa, decía: la lectura no tiene plazos. La lectura es impredecible. ¿Cómo me va a dar plazos para leer? Furiosa Isabel, vean qué bonito. Vean cuánto dice esa furia de Isabel. Y cuánto dice sobre el tiempo y sobre lo que nos importa pensar. Porque lo que Isabel está diciendo es que cuando se lee de verdad, como lee una niña, cuando se lee de verdad como una niña lee, no se lee en el tiempo de las instituciones, no se lee en el tiempo del reloj, y no se lee tampoco en el tiempo del calendario. Se lee en un tiempo que es un tiempo de presente y de presencia. Se lee con el cuerpo entero. Se lee y no se puede hacer otra cosa, no se puede hacer más nada. Y no se puede mirar al reloj. Se lee porque leer pasó a ser la cosa más importante del mundo y no se puede hacer otra cosa que leer. Entonces, cuando una maestra somete a la lectura a los cánones de la institución y a los programas y a la evaluación, preguntan la edad. Isabel tiene 9 años. Isabel le dice al maestro que así no se lee, que así no se puede leer. E indirectamente le está diciendo que así no se puede hacer escuela. Porque para hacer escuela, justamente, hace falta crear otro tiempo. Hace falta no imposibilitar el tiempo de la lectura, no imposibilitar el tiempo de la infancia, no imposibilitar el tiempo presente, no imposibilitar el tiempo del pensamiento, de las preguntas, de la escritura, de todas esas cosas que se hacen porque en sí mismos son valiosas y no por la utilidad, por la productividad que tienen. Y a veces los maestros, las maestras, estamos sometidos al mundo del mercado y nos olvidamos que la escuela es la forma de compartir un tiempo libre. Entonces vean cómo las cosas se van conectando y vean cómo la discusión anterior o las ideas anteriores se conectan por ese ejemplo que parece bastante sencillo, pero es bastante aleccionador y que viene de una nena, de una chica de 9 años, Isabel, que nos enseña cómo o cuáles son las condiciones para poder hacer lo que se debería hacer en una escuela. ¿Y qué es lo que se debería hacer en una escuela? Y también eso es una pregunta que yo no quiero cerrar, que quiero dejar abierta, pero quiero decirles otra cosa que me dijo Isabel en ese mismo día, hace 3 o 4 días de esto, y que para mí es como el segundo elemento que quería
compartirles de lo que podemos aprender, de tantas cosas que podemos aprender de la infancia. Y tal vez hoy más que nunca, porque tal vez hoy más que nunca los niños y las niñas llevan mejor la infancia que nosotros. Yo les decía hace un rato que estamos todos como viviendo una experiencia infantil, sin palabras, tartamudos, balbuceantes, llenos de preguntas que ni siquiera sabemos si podemos hacer, que a algunas no le podemos dar forma, sin saber si esto que vivimos es la realidad o es un sueño o es una pesadilla para muchos. Viviendo en un estado de penumbra, viviendo infantilmente, y los niños y las niñas saben vivir mucho mejor que nosotros la infancia. De modo que valdría la pena más que nunca tal vez escuchar y escucharlas. Y les comento entonces otra cosa que me dijo Isabel, de 9 años. Isabel me dijo, la otra cosa que me dijo, yo le pregunté, ¿y qué es lo que más sentí falta de la escuela? De la escuela como era y de la escuela como es hoy. Y ella me dijo, y se largó a llorar, que lo que le resultaba más insoportable era la ausencia de los amigos y de las amigas, de no poder ver a sus amigos y amigas. Y es extraordinario eso también, que eso es la escuela, tal vez más que cualquier otra cosa, un lugar, una comunidad de amigos, un lugar donde hacemos amigos y amigas. Y amigos y amigas no solo son los que les contamos los secretos, los que jugamos a la pelota, los que pasamos tiempo juntos. Amigos y amigas, esto lo decía Hannah Arendt, son los que comparten un mismo mundo, los que comparten una preocupación por el mundo en común. Entonces la escuela yo creo que es ese lugar donde nos encontramos los que estamos preocupados por el mundo y por un mundo que compartimos. Y entonces tal vez hacer escuela también tenga que ver con crear las condiciones para que se pueda sentir y compartir una comunidad de amigos y amigas que estamos preocupados por el mundo en que vivimos, que nos atrevemos con la ayuda de un amigo o una amiga que es la maestra a poner en cuestión ese mundo, a pensarlo y a nunca dejar de imaginar otros mundos posibles. Entonces, creo que esas son las dos cosas principales que yo quería decirles, que aprendí de Isabela y que me gustaría que las pensemos, y creo que tenemos un tiempo para hacer preguntas. Y esas dos cosas son que en este tiempo presente, tal vez más que nunca, y el tiempo presente no necesariamente es el tiempo de la hora, porque la hora es el tiempo del presente que divide al pasado y al futuro, pero que no existe porque pasa todo el tiempo, porque es apenas un límite, porque ese presente anda todo el tiempo como el presente del reloj y no lo podemos detener. Lo que les quería sugerir es que tal vez escuchando a Isabel podamos pensar que hacer escuela tal vez tenga que ver con crear las condiciones para que se pueda vivir ese otro tiempo, ese presente que no es el presente del reloj, sino que es el presente de una niña que se pone a leer sin plazos y que se pone a leer sin saber a dónde la va a llevar la lectura, porque la lectura es impredecible, o que se pone a escribir, o que se pone a pensar, o que se pone a preguntar, como nosotros estamos haciendo ahora. Y ojalá quien me diera, si alguna de ustedes me dice,
que siente que está viviendo un cierto presente, que se ha olvidado del reloj, que se ha suspendido en el tiempo, pensando en sus alumnas, en sus alumnos, pensando en su escuela, pensando en cómo podemos hacer para crear esas condiciones para que hoy más que nunca se lea porque vale la pena leer, se escriba porque vale la pena escribir, se piense porque vale la pena pensar y se hagan muchas preguntas porque vale la pena hacerse muchas preguntas, sin anticipar a dónde esas preguntas nos van a llevar y sin anticipar a dónde esa lectura, ese pensamiento, esa escritura, qué otros mundos nos va a permitir vivir e imaginar. Y la segunda cosa que quería decirles y que Isabel me dijo, en verdad, que se la estoy soplando a ella, es que eso solo se puede hacer con otros y otras. O que eso lo hacemos todos o no lo hace nadie, que no hay como salvarse cada uno por su cuenta. Que si faltan los amigos y las amigas no hay escuela. Que todo eso que hacemos en la escuela tiene sentido porque lo hacemos entre muchos, entre iguales y diferentes, y entre los que nos atrevemos a suspender el mundo que vivimos y pensar en qué otros mundos podríamos vivir. Y lo hacemos entre todos, entre todas, porque nos parece que ese mundo es un mundo que, si no están todas o no están todos, no es un mundo en el que queremos vivir. Bueno, Patri, Alejandra, Sebastián, todas, todos, creo que está bien que ya pasé un poquito la media hora y yo que les dije todo el tiempo que no había que mirar el reloj, ahora lo llamé. Es que eso nos mata del tiempo, que es muy seductor. Les agradezco mucho la atención, me duele en el alma no poder mirarlas y no poder sentir lo que están sintiendo, pero es el tiempo que tenemos y es también una fuerza que tenemos y es una posibilidad de encuentro y les agradezco mucho. Muchas gracias. Veo que hay escritas aquí algunas preguntas. No sé cómo seguimos, Patri. Ahí si te parece, gracias Walter, gracias. Siempre escucharte. Creo que todos y todas seguiríamos escuchándote un buen rato. Yo, bueno, después voy a incluir alguna pregunta también. Si te parece, seguimos con esta dinámica para no tomar mucho el tiempo. Allí van apareciendo en el chat algunas preguntas. ¿Te las podría ir leyendo yo o las vas leyendo vos directamente, como te parezca mejor? Como quieras. Bueno, aquí hay una docente que nos pregunta, hay docentes, ¿no? Vuelvo a decir, de Berazategui, de Florencio Varela, de Quilmes, con el corazón mirando al sur, y decimos, bueno, pregunta cómo, leo 2 o 3, así vamos, si estás de acuerdo. ¿Cómo podríamos cuidar esa infancia en este tiempo? Alejandra Bogadossi dice gracias y quiere preguntar entonces, Walter, ¿te trata de usted? Mira vos lo que has logrado, vamos a tratar. Alejandra, por favor, vos. Vamos a decir que estamos acertados en el camino que transitamos, en el camino de afianzar lazos para hacer escuela. La pregunta más es cómo compartir el tiempo en espacios diferentes para convertirlo en tiempo libre igual escuela. Bueno, Moni, si querés también te podés sumar para ir leyendo vosotras. Buenísimo, muchas gracias, Patri. Una cosa primera curiosa que me llama la atención de las preguntas que mirá como las 3 preguntas son preguntas que tienen que ver con cómo. Todos empiezan por cómo y una pone en el medio el camino, que es como una pregunta por el cómo. Cuando preguntamos por el cómo es como preguntamos por un camino.
Y es interesante eso, ¿no? Porque las preguntas por el cómo son preguntas pedagógicas, son preguntas de formas, de métodos, de caminos, y estamos buscando caminos, estamos preocupados por caminos, estamos preocupados por cuidar. Y otra cosa que yo les quería así decir es que también los caminos son siempre caminos en los que, si hay preguntas que a mí me cuesta trabajo responder, son las preguntas que empiezan por cómo, porque y preguntas que me resulta delicado responder. Yo trabajo mucho en filosofía con niñas y niños y una de las cosas que siempre nos gusta hacer es que cuando los niños, generar espacio para que los niños pregunten y las niñas pregunten, que es algo que les gusta muchísimo y les encanta. Y una de las cosas que en general tratamos de hacer es no responder esas preguntas, sino devolverlas o repreguntarlas. Porque a veces cuando respondemos una pregunta tenemos un poco de miedo de, por un lado, obturar la inquietud que está en la pregunta, que es lo más importante. O sea, no queremos matar la inquietud que genera la pregunta, queremos al contrario mantenerla viva, mantenerla fuerte. Y por otro lado, porque pensamos que por ahí damos una respuesta que marca un camino que no es el camino que quien hace la pregunta, si la respondiera por sí propio, seguiría. Y esas cosas me parecen ahora también súper importantes ante estas preguntas, porque me encantaría devolver esas preguntas. O sea, me encantaría que cada una de ustedes la pensara consigo misma como una manera, no de no querer responderla, sino de mantenerla viva y de al mismo tiempo no ofrecer un camino que pueda desviar del propio camino. Porque, y yo creo que eso es algo importantísimo también cuando escuchamos a los niños y a las niñas, que lo más importante al hacer una pregunta es poder mantener vivo en el pensamiento la inquietud que genera esa pregunta. Y ojalá Alejandra y las dueñas de las otras preguntas mantengan viva esa inquietud por el cuidado, por cómo cuidar en este tiempo, que es una pregunta que no tiene una respuesta, que no tiene una única respuesta, sino es una pregunta que tenemos que hacernos siempre. Y recuerden una cosa que yo dije al inicio, no sé si estaban ustedes o si escuchó bien, porque era de la parte que hablé con el micrófono lejos, que ayer una líder de una comunidad aquí, quilombola, una líder negra, decía que quien no cuida de la vida, cuida de la muerte. Y entonces, que en este momento no solo se trata de cuidar, sino de qué es lo que cuidamos y de qué infancia cuidamos. Y que eso me gustaría también que te preguntaras. No solo cómo cuidar, sino de qué queremos cuidar y para qué estamos cuidando. Y qué importante, Alejandra, lo de afianzar lazos que nos permitan hacer escuela, porque tal vez, justamente, tal vez hacer escuela sea un lazo, tal vez enseñar sea un lazo, tal vez enseñar tenga que ver con tender lazos para saberes, como pensamos muchas veces, pero también tender lazos para el tiempo, para evitar un cierto tiempo, y también tender lazos para crear cierta comunidad. Tal vez enseñar tenga que ver hoy más que nunca con crear comunidad o con crear las condiciones para que se pueda vivir una comunidad de amigos y amigas que se preguntan juntas, y una comunidad de un tiempo que se comparte como la tercera pregunta, en espacios diferentes, que tiene formas diferentes, pero que tiene en común eso que los hace ser escuela, que es un tiempo libre para juntos leer, pensar, cuestionar y poner en pregunta el mundo que estamos viviendo.
Muchas gracias por las preguntas. Tenés el micrófono silenciado, Patri. Sí, pero ahora le doy la posta a Moni. Buenísimo. Para que siga con las preguntas. Sí, no hay tantas preguntas, ¿cómo les va a todos? No hay tantas preguntas, hay más vale muchas reflexiones que hacen alusión a los vínculos, a la tarea que están haciendo. Me parece que muchas de las reflexiones llevan en sí mismo algunos acercamientos a algunas respuestas de las propias preguntas que ellas mismas se hacen respecto de la tarea cotidiana, respecto de cómo llegar y al mismo tiempo aseveraciones respecto de la importancia de estar cerca, incluso de sus propias preguntas en la dificultad de estar cerca cuando los nenes tienen diferentes condiciones o no tienen acceso a internet, y entonces van haciendo propias reflexiones que hacen algunas pequeñas respuestas a las grandes preguntas, ¿no? Como que mientras nos preguntamos también nos vamos acercando a algunas respuestas que vamos construyendo en este tiempo tan inédito. Mucha alusión al vínculo, mucha alusión al tiempo de infancia. Preguntaba Patri Guelisesco por ahí también sobre si esta inquietud, la relación de la inquietud y la quietud de estos tiempos. Y bueno, nada, muchos comentarios al respecto. Sobre todo la intención que ya sabemos de nuestros maestros y maestras de estar cerca en este tiempo, ¿no? Buenísimo. Sí, es fundamental lo de los vínculos, lo del estar cerca, lo que hace el papel, el sentido, lo que da sentido a nuestra tarea. Y es una cuestión, es una pregunta extraordinaria de qué es lo que hace un docente ser docente, qué significa hoy ser docente, qué significa hoy hacer escuela. Yo lo que traté de decir en lo que dije y también en cómo lo dije, en los ejemplos que di, es que tal vez los vínculos tengan que ver con la escucha, tal vez la escucha sea algo que tengamos que agudizar, que ejercitar, que la escucha tenga que ver también con una atención a la infancia, con una escucha de la infancia, con que tal vez hoy más que nunca sea importante estar atentos y escuchar, y también con que ese escuchar y ese estar atentos dicen respecto a un tiempo, a un tiempo que no está dado, que es preciso inventar, y la docencia es mucho de un arte, es mucho de una invención, es mucho de una creación, es mucho de algo que no se puede reproducir, que no es una técnica, que es una invención de cada uno de nosotras y de nosotros, y que eso es algo que en cierto modo tal vez es el primer trabajo del docente y de una docente, inventarse a sí misma como docente, inventarse hoy un espacio de escucha, un espacio de atención para que se pueda vivir ese tiempo escolar, ese tiempo libre, ese tiempo presente en una comunidad de amigas y amigos que están igualmente preocupados y preocupadas por el mundo que comparten. Queríamos a Pablo, que está por acá. Creo que ahora, Pablo, podés disponer del micrófono. Sí, estoy. ¿Se escucha ahora? Sí, buenísimo. Pablo se escucha y también nos va a acompañar con algunas reflexiones, algunas preguntas para seguir como armando una conversación. Buenísimo. En esta mesa en esta mesa recién tendida.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Bueno, a Walter, decirle que me estoy desempeñando como jefe de Región 4. O sea, estoy a cargo de los 3 distritos de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela, y que vengo de la modalidad de educación física y me quedé con dos conceptos, de habitar la infancia y de la escuela como un lugar de amigos y amigas. Y me llegó mucho esos dos conceptos en el sentido de que nosotros en educación física siempre tenemos como un eje que tiene que ver con el juego, ¿no? Y entonces esto de habitar la infancia creo que tiene relación directa con esta cuestión de que cuando vamos creciendo y cumpliendo años, ese juego es como que queda un poquito relegado, por lo menos no en mi caso particular, pero considero que es una herramienta fundamental y que tenemos que acercar a muchos docentes para que continúen jugando y habitar esa infancia. Sí, buenísimo, Pablo, muchísimas gracias. Sí, porque es extraordinario el comentario que haces, porque exactamente eso es el tiempo de infancia. El tiempo de infancia es el tiempo del juego, que es, como dice Walter Benjamin, la infinita seriedad con la que juegan los niños, que es un tiempo serísimo en el que estamos tan compenetrados que parece que no podemos hacer ninguna otra cosa, que parece que el mundo entero está en ese juego, y en el que el tiempo del reloj está como suspendido, en el que rige un tiempo presente que es un tiempo casi yo diría como el de la escuela, un tiempo de suspensión. No el de la escuela institución, no el del reloj. Por eso a veces cuando somos chicos y la mamá o el papá nos dice tengo 10 o 15 minutos para jugar, la miramos como diciendo no entendés nada, porque no se puede jugar en 10 o 15 minutos. Cuando uno juega, precisa olvidarse del reloj. Es como Isabel le diría a ese profesor de literatura que le dio 3 días para leer un libro. Como dicen, no entendés nada. Cuando uno lee un libro de verdad, está en el tiempo del juego, que es un tiempo de presente, que no es un tiempo de pasado, presente y futuro, porque está todo entero, leyendo como está todo entera jugando. Entonces es extraordinario el caso que me das del juego, porque yo creo que en parte es eso. Cuando sentimos muchas dificultades para evitar la infancia es porque nos hemos olvidado de jugar, nos hemos olvidado de habitar ese tiempo en el que parece que el tiempo no pasa, en el que estamos enteramente presentes, en las que parece que nada del mundo es más importante que lo que estamos haciendo, que el mundo empieza y termina en una lectura, en una escritura, en un poema o en un ejercicio de educación física. Entonces creo que es una clave extraordinaria de tal vez acordarnos de cuando jugábamos, de verdad, cuando jugábamos, porque la vida tenía sentido jugando y sin jugar no valía la pena vivir. Bueno, se suman otras preguntas y no quiero dejar de agradecer, porque para que esto acontezca siempre hay quienes han trabajado mucho, y no quiero dejar de agradecer de nuestro equipo a Gaby Negri, que lleva desvelada muchas horas y varios días, Me consta. muchas pruebas para que estemos ahora conectados. Somos más de 500 que estamos en este momento conectados. Les comparto un saludo afectuoso de nuestra subsecretaria, de Claudia Bracci, que no ha podido no estar con nosotros. Walter te manda un abrazo y ya estará en otra oportunidad. Para Claudia, agradecerle mucho la invitación. Pero estás, la verdad, sosteniendo muchísima tarea. Todos lo sabemos, todas la sabemos, y está muy feliz de saber que esto acontezca. Bueno, comparto de Adriana Fresnadillo, que dice, tenía dos. Por un lado,
Dice, ¿no será que este acontecimiento nos muestra un replanteo de la trayectoria escolar lineal ciclada? Y agrega que uno preguntó en uno de los grupos de WhatsApp, supongo que serán los grupos de WhatsApp con sus alumnos, ¿dónde están los otros pibitos? Y eso creo que nos habla de muchas de las necesidades de los otros y de la inmensa soledad que son capaces de sentir. Al mismo tiempo, Ani pregunta, ¿cuál es la función del docente hoy? Y después yo voy a agregar una también, y bueno, te dejo estas dos, o si querés sumo la mía ahora. Dale, dale. Avanzamos con sumo la mía también. Dale, dale. Bueno, yo quería, Walter, preguntarte si volvíamos un poquito a Freire, y bueno, y en el libro tan bello, a esa biografía filosófica, Paulo Freire, más doc que nunca, pensando esta relación. Está en castellano gratuito, acceso libre ahora por Clax. Sí. Está en castellano con acceso libre, que ahora en castellano se llama Paulo Freire más que nunca, ¿no es cierto? Eso es. Más que nunca. Y pensaba en esta relación de Freire con la infancia, y me gustaría que por ahí nos cuentes un poco, que me parece muy interesante parte de lo que escribís en tu libro. Bueno, te dejo con esas tres cosas. Buenísimo, Patri, muchas gracias. Gracias también a Adriana. Yo te confieso que la segunda pregunta Sí. me hizo una espiada en el YouTube y la leí escrita en el YouTube y lo que dije antes medio que era sobre esa pregunta, lo de la función del docente y el docente como un artista y el docente en relación con el tiempo. Y la de Adriana es bárbara esa pregunta. Y eso que le dijeron en una lista de WhatsApp, ¿dónde están los otros pibitos? Es extraordinario, porque yo creo que eso refuerza un poco, me hace sentir contento y más firme esto de que tenemos que redoblar la atención, la escucha, porque yo siento esa pregunta como una pregunta, o sea, ¿cómo hacer escuela si no están los otros pibitos? ¿Cómo podemos pensar juntos? ¿Cómo podemos seguir estando juntos? ¿Cómo podemos hacer escuela si faltan los otros pibitos? Es el grito y es maravilloso porque es el grito de la solidaridad, del compañerismo, de la atención infantil, que también nosotros hemos en parte desatendido. Pero es una pregunta extraordinaria, ¿no? Es una pregunta, ¿dónde están? Es como decir, ¿cómo podemos seguir si no están? ¿Cómo podemos hacer de cuenta que no están? ¿Cómo los podemos llamar? ¿Cómo los podemos ir a buscar? ¿Cómo hacemos para que vengan? ¿Cómo podemos empeñarnos entre todos para que estén también? Yo creo que es una pregunta extraordinaria. Y Patri, gracias por la pregunta, por el libro de Freire, que de hecho lo ha traducido Federico Brugaleta, un compañero de La Plata, y ha escrito un prólogo en esta edición Carlos Esclier, otro amigo en común. Y yo me he ocupado en ese libro de Paulo Freire, sobre todo de algo que mucho no se ha ocupado, a pesar de que Paulo Freire se han escrito tantas cosas y se lo ha leído tanto, no se ha escrito tanto de la relación entre Paulo Freire con la infancia. Tal vez en parte porque Paulo Freire no ha escrito, de hecho, cosas sobre la infancia cronológica o sobre la educación infantil como ciclo o como parte del sistema. Pero sin embargo, Paulo Freire, basta leerlo para notar la importancia extraordinaria que tiene la infancia en su vida, en su pensamiento y en su obra educativa. Nos podríamos quedar otra hora hablando de Paulo Freire y la infancia, pero para decir algo de lo que se me ocurre ahora, Paulo Freire,
que nunca efectivamente se ocupó de la educación de la infancia, decía que la manera en que él fue educado tuvo una influencia extraordinaria en cómo él pensó la educación de jóvenes y adultos, y la educación popular y la educación del campo. O sea, aunque él no se ocupó de la educación infantil, la manera en que él fue educado cuando él fue un infante fue extraordinariamente significativa para que él pensara la educación. Y no sé si se van a sorprender, esto lo dice en muchos lugares Paulo Freire habla de su vida, en cartas a Cristina, en relatos, no sé cómo está traducido en castellano, Bajo la sombra de un árbol de mango. En muchos textos Paulo Freire habla de su infancia. Y allí dice que él fue alfabetizado por su mamá y su papá, que no eran educadores profesionales, en el fondo de su casa, en el patio, la sombra de un árbol de mango. Y es extraordinario porque Paulo Freire dice que con las ramitas del árbol dibujaban en el piso de tierra las palabras que eran las palabras de su mundo natural, de los pájaros, de los árboles, de las flores, de las frutas, palabras que, como él va a decir siempre, le permitieron no solo leer palabras, sino leer el mundo. Y Paulo Freire dice que una de las cosas principales que le dieron su mamá y su papá cuando lo alfabetizaron fue tiempo. Y fue un tiempo que no era el tiempo del reloj, porque no tocaba el timbre, era el fondo de su casa, y porque Paulo Freire dice que la mamá y su papá tenían todo el tiempo del mundo para sus preguntas, que él podía hacer las preguntas que se le ocurrieran. O sea que esa educación de la infancia, Paulo Freire nos ayuda a pensar que tiene que ver con vivir un tiempo presente, con vivir un tiempo del juego, que es el tiempo del juego, como decía recién Pablo, y con poder hacer libremente las preguntas que uno quiera hacer. Entonces tal vez eso quizá tenga que ver con la pregunta anterior del rol del docente, con el papel del docente. Tal vez tengamos que volver a recrear una relación nuestra con el tiempo, volver a vivir el tiempo del juego, volver a vivir el tiempo presente y volver a crear las condiciones para que nuestras niñas y niñas puedan hacer libremente las preguntas que quieran hacer con toda la fuerza que son capaces de hacer las preguntas infantiles, como esa pregunta de dónde están los otros pibitos, o esas preguntas que tenía Paulo Freire cuando era pequeño. Y ¿seguimos o ya está bien, no, Patri? Lo podemos dejar ahí si querés, porque hay varias preguntas más. Dale. Y tendríamos como unos 15 minutitos, calculo, y sumo porque hay cosas bonitas, como decís vos, que me parece para escuchar las voces. Lorena Iriarte pregunta cómo afianzar la pertenencia en estos tiempos. En estos tiempos, Barbie Plaza dice, estamos logrando, que me parece muy importante, el trabajo entre familias y escuelas, estamos afianzando vínculos, lazos, se veía una brecha y esto nos unió. Flavia Sosa nos trae una nena también, como esa de Azores, pero dice que esta nena pregunta, ¿quién cuida el jardín? Pregunta por el jardín, nuestro jardín de infantes, ¿no? ¿Quién cuida el jardín? Precioso, ¿no? ¿Quién cuida el jardín? El jardín 915, dice, me vino a la mente un fragmento de la genial María Elena, quiero tiempo, pero tiempo no apurado, tiempo de jugar que es el mejor, por favor me lo das suelta y no enjaulado adentro de un despertador. Vanessa Ortiz, muchos me dijeron, me gustan los juegos que nos mandás, pero quiero ir a jugar al jardín. Bueno, esta es otra intervención, calculo que de niños, muchos me dijeron, me gustan los juegos que nos mandás, pero quiero ir a jugar al jardín. Silvia Biondía dice, no sé
quisiera aprovechar este tiempo sin tiempo para jugar y volvernos a encontrar en nuestra propia infancia. ¿No? Muchas gracias, Patri. Sí, habría que hacer algo, ¿no? Con esto de escuchar a los niños y juntar todas estas... Estaba pensando eso. Hacer algo para juntar estos testimonios de quiero ir a jugar al jardín o quién cuida el jardín. Precioso, maravilloso. Porque claro, es esto que decíamos, ¿no? Hay que escuchar a los niños y a las niñas porque nos dirigen la atención, nos hacen ver lo que ya no vemos, lo que tenemos cansada la atención, lo que estamos cansados de mirar, lo que estamos cansados de escuchar, lo que estamos cansados de decir. Y entonces ya no lo hacemos más, ya no preguntamos, ya no jugamos, ya no cuidamos. Re bonito lo que dijo Vanessa también, de los vínculos, Lorena, de afianzar la pertenencia. ¿Qué significa? Eso es una cuestión súper importante también, el significado del pertenecer, de sentir parte, de sentir lo común, y el afianzar, que tienes una palabra que está muy ligada etimológicamente a la palabra confianza, a ese fío. En portugués nosotros tenemos fío, en portugués quiere decir hilo, que en el afianzar y en la fe y en la confianza está los hilos en común, el tejer lazos, lo que somos capaces de construir juntos, la comunidad. Y recordar, recuperar, como nos recordó la compañera del Jardín 915 de María Elena, ese tiempo no apurado, ese tiempo de jugar, que ese es el tiempo detenido, el tiempo que decía Pablo también, que es el tiempo del deporte cuando es entendido como un juego y no como una profesión. Cuando se juega la pelota y no cuando se juega el fútbol de la AFA, que es un fútbol de profesiones, hasta de mafia, podríamos decir. Y no es el juego de verdad, el juego sin tiempo, el juego que se juega al que hace el gol gana, al que se termina cuando no damos más, cuando la vecina no devuelve la pelota, pero nunca por tiempo cronológico, nunca por 90 minutos. Entonces sí, las preguntas me hacen, yo también quiero ir a jugar al jardín, quiero escuchar más lo que los niños y las niñas tienen para decir. Bueno, y ya iríamos por las últimas. Acá tenemos a Patricia Oliseisco. ¿Qué le decimos a las personas que se están formando? Porque acá tenemos estudiantes de profesorado y nos da muchísima felicidad que estén, no nos vemos, pero son muy jóvenes, que se están formando como docentes y no pueden estar en sus prácticas y quieren estar cerca de los chicos. También Silvia Martínez dice que hoy añoramos más que nunca el día a día vivido en nuestros jardines, revalorizando lo importante de lo cotidiano y lo transitado. De Jardín 960 de Quilmes. Daniela Romero, ¿crees que con la educación virtual cambia la constitución de la infancia moderna? Y Pablo Vinuesa, que estuvo ahí con nosotros, el jefe regional, dice sí, hay que jugar a la pelota, no al fútbol. Bueno, es el momento de ir cerrando, así que Walter, ya las últimas. Bueno, muchísimas gracias. Las últimas entonces para Patricia, para la otra Patricia, para las que están estudiando a ser docentes y qué les decimos, y no pueden ir a la escuela. Y yo creo que estamos hablando también para ellas. Creo que todo lo que estamos diciendo tiene que ver con eso tan difícil, pero tan extraordinario de
formarse para formar, de aprender para enseñar, de enseñar a enseñar para los que son formadores de futuros docentes. Y de que creo que es un poco justamente a ellas que hemos estado hablando, en el sentido de que hemos estado tratando un poquito de hacer escuela aquí mismo. Creo que la escuela es una forma, es un lazo, es una manera de hacer comunidad, es una manera de vivir el tiempo. Y claro que hay condiciones y claro que es más fácil y más difícil, pero la única derrota, como decía el Che, es no seguir peleando y nunca perder la ternura. Y creo que eso es lo que estamos tratando de hacer aquí. Dar batalla, la que se puede dar en este tiempo, que es el tiempo de las pantallas y el tiempo de la virtualidad, pero darla con todo, darla enteramente con lo que tenemos, y lo que tenemos es un cuerpo que piensa, se pregunta, se cuestiona y se dispone a escuchar atentamente las voces infantiles. Y ojalá, yo he sentido muchas voces infantiles en este tiempo que hemos compartido, y ojalá ustedes hayan sentido un poco de tiempo presente y también otras voces infantiles para juntar fuerzas, para seguir pensando y viviendo no solo educación de la infancia, sino más que nada una infancia de la educación. Les agradezco muchísimo, Patri, Mónica, Sebastián, Alejandra, Claudia, Pablo, en fin, todas las que están, Gabriela, que trabajó mucho, todas las que están ahí presentes, y ojalá nos encontremos otras veces, y ojalá reaprendamos a escuchar y a vivir infantilmente. Muchas gracias. Bueno, vamos cerrando. Le preguntaba a Pablo si quería decir algo, pero bueno, tampoco es cuestión. Vamos cerrando en nombre de todos, de la Dirección General de Escuelas, de la subdirección y de todos nosotros, y querer agradecer en primer lugar a Walter, a su siempre permanente, constante y cariñosa generosidad, porque no es una vez, son muchas veces, y sabemos que vamos a seguir caminando en la provincia con él y con algunas ideas que tenemos ahí bocetadas, que no serán virtuales, esperemos que no sean virtuales solamente. Gracias por estar, y me parece que quedan pensamientos para decantar, para seguir pensando, conversando, entrelazando. No era la idea construir verdades, sino hacer fluir un poco un tiempo de infancia, un tiempo presente, y también hacer lugar a otros sentires, ¿no? Porque hay una presencia de los medios de generar climas de desesperación, de generar un clima de saturación, de información para llevarnos a sensaciones que no encontremos ninguna esperanza tampoco en los tiempos por venir. Así que primero nuestro reconocimiento a la tarea de cada maestro, de cada maestra, de las estudiantes y estudiantes que están estudiando de formas virtuales, de los profesores y profesoras, de la tarea que en la provincia es enorme, y que hagamos un esfuerzo por escribirla, por hacer bitácoras de nuestros trabajos. Y Walter querido, desde Río, desde esa ciudad tan maravillosa, a pesar de las dificultades políticas, desde acá hacemos fuerza para que la región pueda ser más democrática todavía. Gracias a todos y nos seguimos viendo en la próxima. Chao y hasta pronto, y mucha fuerza y esperanza y ternura. Gracias. Gracias, Patri, muchas gracias.